Es un privilegio compartir con ustedes estas enseñanzas que tienen la intención de que usted vaya transformando su vida programa a programa. Estamos hablando de algunas decisiones bíblicas que son esenciales para poder vivir conforme al diseño divino. No podemos vivir conforme al diseño divino manteniendo nuestras ideas humanas. Hoy hablaré de la cuarta decisión. Creo que he sido creado por Dios con propósito. Yo pienso eso. ¿Usted piensa lo mismo? Esta es una decisión esencial porque suple nuestra necesidad de tener propósito en la vida. Iniciamos con este principio. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con la capacidad y el anhelo de cumplir el propósito revelado y tener contentamiento. Pero no podemos hacerlo sin ser un hijo genuino de Dios que entiende la ética bíblica y la teología y sin someternos a ellas con buena actitud y alegría. Dios planificó en forma maravillosa la vida del hombre. Su plan perfecto permitía nuestra realización desde su creación. Él planificó tan bien la vida que todo encajaba perfectamente en su plan. La naturaleza, el clima, los alimentos, los animales, todo lo creado fue creado para que el hombre cumpla su objetivo de vivir para la gloria de Dios y con excelencia, conforme a la razón que Dios tuvo para su existencia. Lamentablemente, nosotros, los hombres, su máxima creación, eligió la rebelión y por eso, para cumplir con el propósito que Dios tuvo para crearnos, era esencial que venga Jesucristo a salvarnos. Por eso es maravillosa la salvación. Esta cuarta decisión es esencial. Usted debe decidir: creo que he sido creado por Dios con propósito. Esta decisión suple su necesidad de propósito, de entender por qué vive. Debe decir: creo que Dios me creó con un propósito personal único. Por lo tanto, determino que realizaré todo esfuerzo para descubrir el propósito de mi existencia y para dar los pasos esenciales para cumplirlo. Qué importante decisión en la vida. Es tan importante porque suple nuestra necesidad de encontrar la razón de nuestra existencia, el propósito que Dios tuvo para nuestra creación. Porque solamente así podemos vivir con excelencia la razón que Dios tuvo para nuestra existencia. Recuerde que Dios nunca crea nada sin propósito y todo lo que crea debe cumplir la función para lo cual fue creado. Cada parte de nuestro cuerpo fue creada por Dios. No existen seres humanos iguales. Toda parte de nuestro cuerpo tiene un propósito. Todos tenemos propósitos distintos. Solo viven vidas realizadas los que aplican los principios divinos y viven la vida tal como por Dios fue diseñada. Usted fue creado con propósito y después de conocer a Dios bíblicamente, para que entienda su amor, su plan de salvación, después de aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador, y después de determinar que todo lo que aprenderá y todos los principios que aplicará para determinar su fe y su conducta, será la inerrante palabra de Dios. Por eso la siguiente determinación lógica, bíblica, es que en la revelación divina buscará entender por qué razón Dios lo creó. Es que nadie puede cumplir un propósito que desconoce. Nadie puede vivir una vida conforme al diseño divino sin cumplir la razón de su creación. Por eso es esencial que lo entendamos. Hablemos de un pecado que nos afecta a todos. Dios nos creó para que vivamos la vida maravillosa que Él soberanamente diseñó. El único que tenía la capacidad de elegir cumplir o no el propósito de su creación era el hombre, y tristemente eligió mal. Dios le creó con la capacidad de elegir, pero eligió lo que Dios le pidió que no escogiera. Tristemente, la mujer y el hombre eligieron salirse de los parámetros divinos y escogieron cumplir sus deseos. Eligieron hacer lo que les llamó la atención, lo que le apasionó,
lo que le fue presentado como aceptable por el engañador. Y ese es nuestro problema hasta ahora. Por ello aún hoy muchos cristianos que tienen todo para vivir vidas felices, viven sin frutos e infelices, con matrimonios conflictivos, con familias destruidas, a pesar de que Dios les da todo para que vivan bien. Adán y Eva podían cumplir el propósito de Dios porque fueron creados con esa capacidad. Y esa primera elección errónea les produjo severas consecuencias. Hasta hoy nosotros también las sufrimos. Debido a su rebelión, luego no podían cumplir con el propósito divino en forma automática. Eso trajo como consecuencia que por primera vez todos los seres humanos, que naciéramos pecadores, que seamos incapaces de cumplir el diseño divino. Pero Dios no quería dejarnos allí. Dios tenía un plan maravilloso. Él entregó a su pueblo la ley para que pudieran tener un sistema de convivencia. Les entregó los 10 mandamientos que les permitían tener un estándar para relacionarse entre ellos y con Dios sabiamente. Pero nadie podía cumplir la ley. La ley presentó al hombre su realidad, le mostró claramente su incapacidad. Recuerde que quien fallaba en un aspecto de la ley era culpable de toda la ley. Entonces, la Trinidad decidió que viniera el Hijo de Dios y fuera 100% humano para que conociera la realidad humana en carne propia y 100% divino para que pudiera convertirse en nuestro Salvador por su capacidad divina de perdonar pecados. ¡Qué maravilla de plan!, ¿no es cierto? Dios tenía planificado que su Hijo venga a este mundo y cumpliera con todos los requisitos exigidos por el Padre para poder presentarnos a Dios como santos a pesar de nuestra pecaminosidad y para darnos todos los recursos para que podamos vivir conforme a la razón que Él tuvo para nuestra creación. Dios nos creó, Él nos diseñó, Él nos conoce, Él nos dio todo lo que necesitamos para que vivamos vidas felices. ¿No la está viviendo usted? Yo sí. Él le dio todo lo que necesita. El salmista dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Y escuche esto, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, es decir, su ADN. Todo lo que somos, lo que vamos a hacer. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139. Sin duda nuestro Creador nos conoce. Conoce cada parte de nuestro cuerpo. Después de todo, Él nos creó, nos formó, nos hizo. Él tiene un registro de nuestra vida. Él tiene un plan perfecto. Es nuestra responsabilidad cumplirlo. Él nos crea con propósito. Nosotros debemos entenderlo. Él quiere que cumplamos aquello que Él planificó que seamos. Nuestra felicidad depende de si estamos haciendo o no aquello que Dios diseñó. Nuestra alegría, nuestro contentamiento depende de si vivimos o no la vida conforme a su diseño. ¿La está viviendo usted? La razón de nuestra insatisfacción no está fuera de nosotros, fuera del individuo. La más grande fuente de insatisfacción de una persona es vivir una vida fuera del propósito para el cual fue creado. Si se siente mal en la vida, esa es la razón. Quiero hablar ahora de la obligación de conocer el propósito divino para nuestra vida. Sin conocer y entender a Dios y sin vivir para el propósito divino de nuestra creación, no podemos vivir las vidas fructíferas que producen paz y satisfacción. Por eso hay que conocerlo. El propósito es la intención original de aquel que creó algo.
es la razón que tuvo el Creador, quien soberanamente determinó nuestra existencia. El propósito es la meta final de un proceso sabiamente planificado por Dios. Si no existiera propósito, la vida sería un viaje sin planificación, un camino sin destino, un mundo de experimentos. Tal vez eso es lo que está viviendo. Tristemente, esa es la vida vacía que viven algunos cristianos, porque permiten lo que no deberían y hacen lo que Dios no quiere que hagan. Dios nos puso en nuestras familias. Dios nos puso en nuestras congregaciones, en la nación que estamos, para que seamos una sabia contribución a la vida. Dios nos dio un trabajo, nos puso en la ciudad que vivimos con un propósito. Cada individuo es perfecto para esa intención original del Creador y puede cumplir la aspiración de aquel que le creó con inspiración. Cada individuo es perfecto para esa intención original del Creador y puede cumplir la aspiración de aquel que le creó con inspiración. ¡Qué lindo! Mientras siga sus aspiraciones, sus motivaciones, ideas, pensamientos, no puede cumplir la razón de su existencia. Por lo tanto, no puede vivir con contentamiento. Dios nos creó con todas las condiciones. Él nos dio todo el potencial para cumplir su diseño de vida. Y debido a que nacimos, tenemos la más grande evidencia de que nuestra existencia tiene una razón de ser, que nuestra existencia tiene un propósito, porque si no existiera propósito, no existiríamos. Recuerde, Dios no crea nada sin propósito. Usted no es una casualidad en este mundo, tampoco es el resultado del mal cálculo en los planes de sus padres, y aunque haya nacido por un descuido, por una falta de planificación humana, por un pecado, no nació por un descuido y falta de planificación divina. Usted nació con propósito y será feliz si cumple el propósito de su creación. Así como Mateo fue llamado para escribir a los judíos el evangelio que lleva su nombre y presentar a Jesucristo como Rey, también Marcos fue llamado a presentar a Jesucristo como siervo, y Lucas fue llamado a presentar a Jesucristo como hombre, y Juan para presentar a Jesucristo como Dios. Así también nosotros tenemos razón divina para nuestra existencia. Conocer el propósito de Dios para nuestra vida no significa que Él nos revelará qué carrera debemos seguir, con quién nos casaremos, qué relaciones interpersonales serán positivas, qué trabajo nos conducirá al éxito. Yo en mi libro sobre el propósito de Dios no le digo cuál es la voluntad de Dios específica para su vida, pero sí puedo decirle específicamente cuáles son los pasos que debe ir dando siempre, en toda su vida, en todas las áreas de su vida, en todas sus decisiones, en todas sus relaciones, en todas sus acciones, para que día a día vaya cumpliendo la misión que Dios le encargó que cumpla en este mundo. Mientras lo va haciendo, va viviendo con excelencia la razón de su existencia. Y por vivir una vida de obediencia a Dios en santidad, una vida bien ordenada, bien planificada y disciplinada, puede vivir la vida que Dios planificó para usted. Es decir, una vida fructífera y realizada. ¿La está viviendo usted? Quiero hablar ahora de algunos pasos difíciles, pero esenciales y alcanzables. Los pasos para lograr conocer el propósito divino para su existencia son indispensables. Lo puede lograr, aunque no es una tarea sencilla. Observe cuáles son algunos de ellos, pasos importantes. Tal vez va a tener que tomar notas y pensar y cada día ir pensando cómo cumplir esto. El primer paso es que quien quiere vivir conforme al propósito de Dios, el primer paso es que sea un hijo de Dios, que sea salvo por la gracia divina.
Los hijos de Dios no pueden cumplir el propósito del diablo. Los hijos de Dios cumplen el propósito de Dios. Si no ha aceptado que Cristo sea su Salvador y Señor, nunca logrará vivir para el propósito que Dios tiene para usted, pues solo sus hijos somos libres para no pecar. Solo sus hijos podemos tener dominio sobre el pecado. Este Dios que nos conoció de antemano, que nos eligió, nos predestinó para que lleguemos a ser como Cristo, que nos llamó y nos puso en una relación correcta con el Padre, mediante la justificación por la fe, también nos ha glorificado. Y solo por Él viviremos eternamente para su gloria, con cuerpos transformados, glorificados. Este Dios realizó esta conversión. Nos permite tener un nuevo nacimiento espiritual. Primer paso para vivir conforme al propósito divino es ser un hijo de Dios. Segundo paso es que planificadamente desarrolle ese deseo genuino y ferviente de someterse con alegría y confianza al señorío de Cristo. Determine someterse a su Rey. Él quiere su bien. Determine cumplir su voluntad soberana. Actúe como un hijo sumiso al Dios que quiere su bien. Sométase a Él. Tercer paso. Debe continuar desarrollando regularmente una relación espiritual con su Creador. Es decir, debe mantener un permanente espíritu de oración. Por medio de ella mantener una constante comunicación con Dios. Recuerde, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No trate de engañarle, no ore mentiras. Debe buscar la guía del Espíritu Santo siempre, en todo lo que quiera decidir. Tenga siempre conciencia de que Dios está presente siempre. El cuarto paso para vivir conforme al propósito divino es que tenga pasión por conocer la voluntad de Dios estudiando regularmente. Estudie la verdad. Debe hacer todo esfuerzo por comprender la palabra revelada y decidir que la estudiará, la escudriñará, la interpretará con la ayuda de líderes sabios para entender bien lo que Dios quiere, al Dios de la revelación, no de su imaginación. Quinto paso es que no estudie por estudiar o solo adquirir más conocimiento sobre historias bíblicas o memorizar salmos, sino para aprender a vivir conforme a la razón que Dios tuvo para su creación. El estudio no debe ser un fin en sí mismo. Si quiere vivir conforme al propósito de Dios, debe apropiarse, hacer suya, consistente, diariamente, las verdades que va aprendiendo. Tiene que ir practicando la moralidad, estudiar la moralidad que va aprendiendo, estudiar sobre finanzas, sexualidad, sobre relaciones interpersonales. Todo eso tiene que ir cambiando su mente y aplicándolo. Sexto paso. El que tenga conciencia que no debe ser un llanero solitario, pues no todos los cristianos pueden comprender las verdades bíblicas apropiadamente y no todos pueden interpretar la verdad sabiamente. Por eso le digo, no sea un llanero solitario. Busque de líderes que somos sabios, que hemos estudiado la verdad. Busque líderes íntegros, bien preparados. Líderes llamados. Sométase a su autoridad. El que a buen árbol se arrima, buena sombra tiene. Ellos están preparados para interpretar la Biblia, utilizando las herramientas esenciales de interpretación. Busque líderes sabios que realmente interpretan la verdad. Séptimo lugar, y después de dar todos los pasos anteriores, debe evaluarse objetivamente. Debe tomar en cuenta sus propios sentimientos, sus deseos. ¿Por qué cosas siente pasión? Debe evaluarse basado en la ética bíblica. Debe ser sabio para examinar los frutos que ha dado o que está dando en todo lo que está realizando. Observe lo que hace bien. Observe aquello en que demuestra más sus habilidades. Conózcase a sí mismo. Eso es importante. Octavo lugar, y con el propósito de vivir para la gloria de Dios, debe ir realizando diversas tareas que le permitan ir preparándose, obteniendo nuevas experiencias, adquiriendo más conocimiento, evaluando sus habilidades para cumplir con la misión que Dios le ha entregado. Evaluándose. Una vida sin evaluarse es una vida indigna de vivirse. En noveno lugar,
Debe desarrollar un constante plan para establecer un sistema de responsabilidad mutua que le permita ser más fuerte y tener autoridad. No viva la vida solo. Debe ser responsable ante algún líderes. Darles la libertad a los líderes de investigar lo que hace, de evaluar su conducta, de exhortarle y corregirle sus errores y pecados. Entonces usted tendrá la responsabilidad de seguir desarrollando su dominio propio que le permitirá controlar sus tendencias pecaminosas. El ser responsable ante otra persona que teme a Dios, que es amorosa, es excelente para la vida de uno. Finalmente, y en 10º lugar, quien realmente desea vivir para el propósito de Dios, debe desarrollar contentamiento. Debe elegir siempre, en toda circunstancia, una actitud positiva, la actitud que Cristo escogió para enfrentar la vida. La elección de la actitud con que enfrentará la vida es esencial, independientemente de las circunstancias que viva, porque es una elección, y es la elección más importante que realizará cada mañana, cada día. Levántese y elija una actitud positiva. Mi conclusión es que Dios no ha prometido revelarle cada detalle de lo que ocurrirá para que cumpla el propósito de su vida. Pero Él ha prometido que si usted cree genuinamente en su Salvador y vive aplicando las verdades bíblicas que Dios exige a todo salvado, día a día, irá viviendo para el propósito que por Dios fue diseñado. La consecuencia será la que por Dios fue planificada, es decir, una vida feliz, fructífera y realizada. Le invito a hacer este importante compromiso. Señor, me comprometo a esforzarme por conocer la razón de mi creación. Haga esto, conozca el propósito de Dios, le va a ir muy bien en la vida. Gracias por su asistencia a nuestro servicio de hoy. No olvide dar me gusta y compartir este recurso para bendecir a otros. Síganos en redes sociales y contáctenos. Nos encuentra como David Ormachea. Hasta pronto.